Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento aquí en Mercado en Vivo. Ponga muchísima atención, porque a contar del 1 de agosto hay una variación en el porcentaje de cotización individual. Esto forma parte de la segunda ya fase de la reforma previsional. Se va a incrementar la totalidad de la cotización a un 13.5 mensual y esto estará vigente hasta el próximo mes de julio del año 2027 y forma parte, recordemos, de este proceso gradual que llevará este aporte extra hasta 8.5% en los próximos años cuando ya finalice todo este proceso y la cotización final será de un 18.5%, pero eso, recordarán ustedes, y si no lo recuerda, se lo contamos, es en agosto del año 2033. Claro, aquí la gran interrogante ante este incremento, uno está acostumbrado a hablar del 10% de la cotización de los trabajadores, pero ya se ha ido incrementando y va a subir a contar del 1 de agosto. La gran interrogante que surge inmediato por parte de los colaboradores de distintas empresas, distintos trabajadores, es si este costo lo tengo que asumir yo o bien lo asume el empleador. Y este aumento no implica un descuento adicional al salario de los trabajadores, al sueldo, y es un costo que es asumido además por parte del empleador. Así que si usted está preocupado porque le va a llegar menos plata, no le va a llegar menos plata, sino es un aporte que hace entonces el empleador ya para esta cotización, este incremento en la cotización. Del nuevo aporte, el 0,1% continuará destinado a la cuenta de capitalización individual, al ahorro de cada uno. En la AFP, por cierto, el 0.9% financiará la nueva cotización con rentabilidad protegida y el 2.5% se destinará a la compensación por expectativas de vida y al seguro de invalidez y sobrevivencia. En términos prácticos, entonces, no todo el 3.5% corresponde a una nueva cotización individual que vaya a su ahorro. Recordemos que la reforma previsional también tiene una serie de elementos, este mayor aumento por años que hay de cotización, hay este seguro de sobrevivencia, en fin, una parte importante de este porcentaje financia el seguro de invalidez y sobrevivencia que hoy ya pagan los empleadores. La diferencia en que desde agosto ese aporte pasa a formar parte del seguro social y será recaudado por el IPS para el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Bueno, con este cambio además la reforma previsional avanza a esta nueva etapa, la segunda en su implementación, y el próximo paso es la definición de los regímenes de inversión, cuyo periodo en consulta pública termina el 31 de julio. Recordemos que además este sistema de multifondos que hoy día conocemos, que elegimos además, si queremos ser más riesgosos el fondo A, si queremos ser más cautelosos, se va ya declinando ese riesgo y podemos llegar a un riesgo prácticamente casi nulo, nunca no hay riesgo, pero es el fondo E. Eso ya no va a estar dentro de la posibilidad de elección, sino se nos va a asignar un fondo de acuerdo a nuestro rango etario, nuestras características. Eso vamos a estar obligadamente asignados en un fondo. Así que ya se empieza a concretizar aún más esta reforma previsional y recordemos, a partir entonces del 1 de agosto este incremento en la cotización. Se da a conocer durante esta semana también un nuevo incremento en el valor de las bencinas. Se esperaba que la proyección sin los acomodos que hace la autoridad al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles podría superar incluso los 100 pesos si no se habían hecho esos ajustes, pero finalmente se ocupan ahí ciertas modificaciones y las bencinas van a subir 32 pesos, 33 pesos aproximadamente, ya tanto en el octanaje de 93 como en el octanaje de 97. Y esto es bien importante porque la verdad es que el incremento en el precio de las bencinas, nos dimos cuenta, lo que ocurrió a finales del mes de marzo tuvo un impacto político cuando el denominado bencinazo se concreta y fueron cerca de 200 pesos los que aumentó. Ahora hay conciencia de eso, hay conciencia que este golpe puede ser mucho más fuerte en lo político también, junto obviamente a lo económico, pero en lo político puede causar estragos y es por eso que se adecúan entonces el MEPCO para poder
poder reducir este costo. La gran pregunta es si aquí efectivamente se va a poder mantener estas modificaciones. Recordemos que la contención que se hace del incremento en la alza de las bencinas conlleva una menor recaudación de impuestos, del impuesto específico al combustible. Con eso se juega. Entonces va a seguir manteniendo este mecanismo. La autoridad va a seguir conteniendo ante una situación externa desfavorable para los precios internacionales. Bueno, esa es la gran interrogante. Lo cierto es que suben 30 pesos y esto estará presente durante las próximas 3 semanas. Y a propósito de combustible, a propósito de petróleo, a propósito de mercados internacionales, la siguiente gráfica nos va a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cuál ha sido el rendimiento del petróleo ya en los mercados internacionales? Y del mes a la fecha se ha incrementado su valor un 21.41%. Todo esto y nuevamente ante el recrudecimiento que hay en el conflicto en el Medio Oriente. Si bien vivimos una etapa de cierta tranquilidad y pensamos que iba a estar ya de nuevo todo tendiendo hacia la calma, hacia la normalidad, eso queda prácticamente en nada, se recrudece, son intensos los ataques y eso se ve reflejado inmediatamente acá en estos valores. Mes a la fecha entonces, 21.41%, un mes casi 20% el incremento en los precios del petróleo, retrocede en 3 meses, pero en 6 meses hay también un incremento de casi 30% y del año a la fecha, es decir, durante todo 2026, ahí está, casi 47% de incremento en el valor del petróleo. Entonces, lógicamente, ante estas variaciones que hay, los precios de las bencinas se ven impactadas y se ven con alza también en sus valores. Conversamos de inmediato con Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals LATAM, que nos va a dar una visión con respecto a lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes. Con lo que ocurre, además, el impacto que hay en los niveles inflacionarios de nuestro país. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Felipe. Bueno, era esperable que las bencinas subieran, se contiene finalmente. ¿Esto puede tener algún impacto inflacionario en los próximos meses, este incremento y la situación internacional? Sí, sin duda alguna. Este mes en particular o durante el mes de junio habíamos visto un alivio inflacionario por las bajadas que habíamos visto cuando el conflicto se llegó a cierto tipo de acuerdo y pudimos ver varios antecedentes que daban señales de que quizás la situación iba a cesar, pero ya con todo lo vivido durante este último mes de julio, es muy probable que sí, que veamos una presión inflacionaria nuevamente entrando en nuestra economía, tanto por el alza de los combustibles, que hoy día fueron 32 pesos y menos mal que se pudo activar el MEPCO, pero también a través del alza en el precio del dólar a nivel internacional, debido a que estas presiones de geopolítica han llevado a que el mercado y los mercados internacionales sigan buscando refugio en el dólar, y eso a nosotros nos impacta en otra arista también. Casi el 60% de los productos que consume nuestra economía son de carácter importado, por tanto es muy probable que vengan y vayan marcando poco a poco cada vez más estas alzas en el dólar, además de lo que se está viviendo con los combustibles. Ahora, claro, tuvimos la semana anterior, las 2 semanas anteriores, muy a nivel local, preocupados de lo que estaba pasando en el norte de nuestro país. Entonces, el conflicto en Medio Oriente, en la pauta informativa quedó un poquitito de lado, pero la verdad es que el recrudecimiento de las acciones es evidente, incluso en algún minuto más fuerte que al inicio del conflicto. Ese recrudecimiento y a nivel de mercado, ¿cómo se asume? ¿Se proyecta que puede tener una duración mucho mayor todas estas presiones que hay en el precio del petróleo y por ende también presión inflacionaria a nivel local? Sí, de hecho, justamente la presión, el gran problema que se vive con este conflicto es que es el estrecho de Hormuz el que se mantiene cerrado, pero no solo el estrecho de Hormuz el cual se cierra, sino que también es el hecho de que tanto Estados Unidos como Irán están atacando no solo ya bases militares, sino que también están atacando yacimientos petroleros, están atacando infraestructura crítica para la producción del petróleo mundial, y eso, aunque el conflicto se acabe ahora, recuperarlo va a costar mucho tiempo. Y ese costo extra, ese costo asociado, ya lo está indexando de forma sostenida el precio del petróleo mundial. Entonces, aunque el conflicto acabe hoy día, el precio del petróleo lo más probable es que no bajaría a los niveles previos al conflicto, porque ya hay un precedente y una externalidad que genera todo este conflicto, que es un costo extra
asociado toda la infraestructura alrededor de la producción del petróleo. Y ante eso, entonces... Y ahí es donde está Claro, y ante eso también los precios de los combustibles aquí en nuestro mercado a nivel local obviamente van a subir. ¿Logrará conversar el efecto político que tiene con los incrementos? Y yo hacía, no sé si pudiste escuchar, pero la comparación, lo que pasa a finales de marzo, cuando viene este denominado, entre comillas, benzinazo, donde más de 200 pesos suben de una sola vez los combustibles, pero se ha entendido aquello también con un efecto dentro de la aprobación, de las encuestas, de la opinión política de la gente hacia el gobierno, y se ha entrado a utilizar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Ante una presión que va a ser más constante, va a ser más duradera, ¿se podrá seguir aguantando a nivel local los precios internacionales, los incrementos que hay? Ahí es el punto importante, porque tenemos que separar los dos escenarios, el costo económico y el costo político. Efectivamente, cada vez que el Estado de Chile decide activar el MEPCO, hay, en este caso para las alzas de combustibles, hay una menor recaudación por concepto de impuesto específico. Y eso es un antecedente que sí o sí el gobierno tiene que saber manejar. Más ahora con la discusión tributaria que se está viviendo, en donde lo que se deje de ganar o recaudar, mejor dicho, eso es lo correcto, por impuesto específico, podría tener un doble impacto si es que en otras aristas, como por ejemplo bajar impuestos en este momento y todo ese tipo de cosas, también estamos viviendo una menor recaudación. Y ahí entra justamente el costo político de todo este tipo de decisiones, si realmente es el momento idóneo para hacer este tipo de cambios, dado la situación que se está viviendo a nivel mundial. En lo particular, lo más probable y lo más sincero es que va a ser muy poco probable que podamos volver a los precios previos en el plano local de combustibles a los que teníamos a la guerra. Y eso es un hecho. El benzinazo, como se comentaba efectivamente, y este casi 46% de alza a 12 meses en el precio del combustible, no va a permitir que volvamos a tener los precios como los teníamos hace menos de 6 meses. Eso es una realidad que nos va a costar mucho tener que sopesar. Por lo tanto, desde lo político, claramente esto va a significar una toma de decisión importante. Activar el MEPCO las próximas oportunidades cada vez va a ir significando un mayor problema para la recaudación. Y si no se toman medidas ya, lo más probable es que si esto se sigue prolongando, que es lo más probable, que se vaya activando y reactivando a nivel internacional el conflicto, va a llegar un punto donde nuevamente quizás no estén los fondos suficientes o la capacidad suficiente como para poder activarlo de forma sostenida. Así que, sin duda alguna, hoy es un día, y este periodo en el que se está viviendo, es un momento para que se reevalúe muy bien cómo vamos a recaudar y cuándo se va a dejar de recaudar con respecto al impuesto específico. Además, considerando que falta una época importante, que es cuando entremos nosotros en el cambio de temporada, nosotros en el hemisferio sur, en verano, pero el hemisferio norte, que es quien más demanda petróleo a nivel internacional en el periodo de invierno, donde aumenta significativamente la demanda por energía, podríamos ver alzas en los precios mucho más grandes de lo que estamos viviendo incluso ahora a nivel internacional en los combustibles. Ya, y todo este escenario, Felipe, ¿podría postergar el alcanzar la meta inflacionaria que está proyectada aquí a nivel interno, que está proyectada para el año 2027? Sí, sin duda alguna. O sea, ya de por sí ya se retrasó. Ya de por sí los objetivos del Banco Central, y no solo, y aquí hay que ser bien sincero, los objetivos del Banco Central y los objetivos de crecimiento económico para nuestro país, con esta inflación y con todas las medidas que se tienen que tomar, lamentablemente ya se retrasaron. Es decir, va a ser muy probable que los objetivos inflacionarios no los alcancemos en 2027, sea más cercano a mediados del 2028, que quizás podamos ver la inflación volviendo en torno al 3, al 3,5. Sí, y solo si el conflicto no se sigue extendiendo. Lo más probable es que si el conflicto se sigue extendiendo a nivel internacional, va a pasar un fenómeno como el que se vivió con la guerra entre Rusia y Ucrania, que poco a poco el mercado empieza a normalizar el conflicto y empieza a internalizar ese costo extra y lo deriva de otra forma. Claro.
Claro, si eso ocurre, sí, ahí podríamos ya ver, por ejemplo, para mediados del 2028, volver a estar en torno a una inflación del 3 al 3,5. Pero claramente, con lo que se está viviendo ahora, vamos, y es muy probable que este año cerremos más en torno al 4,5 que en la parte baja, en la cota baja de las expectativas. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por estos minutos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Bien, nosotros nos separamos un instante. Regresamos con la revisión de más noticias. Ya volvemos con Mercado en Vivo con Cristian Pino. De 13 en Vivo. Noticias siempre. Este Día del Niño se celebra. Si eres WOM, esta oferta es para ti. Cambia tu equipo desde pie cero por un Xiaomi Redmi Note 15 Pro en 18 cuotas de 29.850 pesos. O un Honor 400 Smart en 18 cuotas de 16.900 pesos. WOM, nadie te da más. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¡Pum! Se filtró. Ah, no. Mónica, por favor. ¿Nos puedes adelantar algo? Lo estamos preparando hace tiempo con un gran equipo porque queremos que tú te enteres por nosotros. Los espero en Me Enteré por la Prensa, un nuevo espacio donde cada tarde tendremos información, opinión directa y análisis franco de la contingencia. Me Enteré por la Prensa con Mónica Pérez. Pronto por T13 en Vivo. Invertir en XTB te da aún más opciones. Puedes comprar ETFs y acciones internacionales sin comisión, por ejemplo, de Reino Unido, Alemania, Francia o Estados Unidos. XTB, donde tu dinero trabaja. Con tu cuenta nueva y primer depósito, te regalamos una acción. En septiembre, no te pierdas la gira del gran pianista nacional, Roberto Bravo, con su show Roberto Bravo y el cine. Un show inolvidable que llega a tu ciudad con las piezas musicales del séptimo arte que han marcado generaciones, interpretadas por el gran maestro nacional. Santiago, La Serena, Iquique, Curicó, Calama y Antofagasta. Compra tus entradas en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Produce. Disculpa. ¿Quién es él? Rastreador de datos online. Me siguen todas mis búsquedas. Creo que nunca es demasiado temprano para ser feliz. Las tardes del 13 vuelven a llenarse de romance y de galanes irresistibles. Siendo así de lindo debe ser modelo. Miradas que enamoran. Besos que aceleran el corazón. Y hombres dispuestos a darlo todo por amor. Si tocas a tu madre de nuevo de esa manera, te las vas a ver conmigo. O por ambición. ¿Qué no haría yo por ti? ¿No te diste cuenta aún? Vale todo. Lunes a viernes, 15 horas, en las tardes del 13. Qué bonito vivir en un lugar que tenga un nombre extraño, un nombre exótico. ¿Por qué se llama Agua la Zorra? Porque este lugar se llamaba Chihualoco. ¡Es como Chihualoco! Socios por Chile, nueva temporada. Este domingo, después de Tele 13, por el 13 y 13 Go. Este Día del Niño se celebra. Si eres WOM, esta oferta es para ti. Cambia tu equipo desde pie cero por un Xiaomi Redmi Note 15 Pro en 18 cuotas de 29.850 pesos. O un Honor 400 Smart en 18 cuotas de 16.900 pesos. WOM, nadie te da más. Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. Sube a tu nuevo BMW Serie 1 y descubre su carácter deportivo, tecnología intuitiva y el placer de conducir en cada trayecto. Cuando una oportunidad así aparece, solo hay una decisión: acelerar. Sigue con Mercado en Vivo con Cristian Pino. De 13 en Vivo. Noticias siempre.
Yo les quiero contar lo siguiente ahora. Todo empieza con un primer paso. Con XTB, tú decides en qué invertir. Accede a acciones internacionales con 0% de comisión y comienzas con una acción de regalo. XTB, donde tu dinero trabaja. Hemos hablado de los efectos ya a nivel local, de lo que significa toda la consecuencia económica a propósito de los temporales que vivimos en la zona centro-norte de nuestro país. Hay proyecciones incluso que hablan hasta de $1.000 millones. Esto es, comparando con la última tragedia del 2023, todavía hay catástrofe. Pero ¿cómo incide toda esta consecuencia climática dentro de la producción a nivel local, por ejemplo, el cobre? ¿Qué pasa con los alimentos? Momento de invertir, es momento de retraerse. ¿Dónde podemos proteger nuestro dinero? Bueno, todo eso es parte de lo que conversamos de inmediato con Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, que está junto a nosotros. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio, bueno, uno habla de la producción del cobre, el precio del cobre que sube, que baja, pero pocas veces pone atención en lo que puede significar una variable climática dentro de la producción y su incidencia en el precio. ¿Qué tan complejo es lo que vivimos con la producción de cobre y sus consecuencias? Sí, justamente cuando nosotros miramos la materia prima es oferta y demanda, y acá lo que vemos es un escenario que pueda tensionar la oferta. Capacidad de producción, ¿ya? Y uno asocia, está disminuyendo la oferta, si se mantiene la demanda el precio puede subir, ¿ya? El tema es que estamos recién comenzando en esto que se denomina como el super niño. ¿Ya? Si bien tenemos gran variedad de la lluvia, aún es un momento en que se está evaluando. Entonces acá siempre nos gusta matizar. ¿Cuál es la parte estructural para el cobre? Es la demanda extranjera. ¿Ya? Esa demanda que hay a nivel de economía, de hecho el cobre tiende a ser el doctor cobre, que te indica cómo va la economía. Estamos en un cobre cercano al máximo histórico. Si nosotros seguimos viendo que se pueda reducir la producción, puede justamente afectar al precio del cobre, pero afectar aún más a Chile, porque uno tiene asociado precio del cobre alto, mejor para Chile. Claro. Pero no es así. No necesariamente es así hoy día, exactamente, porque además cuando, bueno, y lo vimos también con el accidente, por ejemplo, en el Teniente, que baja el nivel de producción y eso tiene una consecuencia. Si bien obviamente hay un incremento porque hay menos lugares que está entregando este cobre, hay una menor oferta, eso va incidiendo en el valor. Y tal como tú dices, estos efectos climáticos ya están internalizados en parte por el mercado en el área específica del cobre a propósito de su periodicidad mayor? De momento consideramos que no. Vemos que lo que viene es gran parte de la demanda estructural, centro de datos, la necesidad de electrificación, pero aún es desconocido el escenario del daño que se pueda generar con estos efectos debido a que se puede extender hasta 2027. Entonces hay un escenario que vemos con preocupación para Chile, que es, el precio está alto, pero no tienes lo suficiente para seguir vendiendo y para poder beneficiarte de ese precio alto. Claro, y además dentro de un contexto de discusión con lo que pasa a nivel local con Codelco. Ahora, vemos las consecuencias de este cambio climático que hay aquí a nivel de Chile, pero si nos vamos a otras partes del mundo, el precio del cacao está por las nubes, el precio del café está por las nubes a propósito de sequía en otros lugares, el continente africano, por ejemplo. ¿En qué medida eso también al inversionista le incide a la hora de entrar o no a un mercado como ese? Sí, justamente son mercados que son críticos, siempre lo podemos entender, son productos que lo tenemos en la mesa, sin embargo son muy volátiles. El cacao veíamos que venía de una gran tendencia, antes de ver todos estos problemas, venía reduciendo y ahora vemos un fuerte repunte que vuelve al inconsciente, es decir, ¿se puede repetir los fenómenos que veíamos anteriormente? Efectivamente sí se puede repetir si vemos que la parte climática puede ser un problema, debido a que son muy sensibles a estos efectos. Y el otro problema es que está todo muy concentrado. ¿Ya? Entonces se habla que Ucrania, por ejemplo, es el granero del mundo, junto a Rusia, vemos que también están los fertilizantes. Entonces hay un entorno en que podemos ver que ese precio aumente, afecte al poder adquisitivo de las personas, y es justamente donde el inversor puede decidir si participa de esta dinámica o no. Ya, claro, y eso te iba a preguntar desde la psicología del inversionista. Aquí claramente el que es más cercano al riesgo es el que se mete dentro de esta industria.
A propósito de lo que pasa y la periodicidad de la que hablábamos. Es un elemento muy volátil. ¿Qué quiere decir? Que el precio se mueve mucho al alza o a la baja. Entonces, si se mueve al alza, todos están felices. Pero cuando llega a la baja es donde uno se empieza a cuestionar. Entonces, siempre hay diferentes instrumentos que tú tienes, el fondo, como un fondo mutuo que se conoce como un ETF que cotiza en bolsa, donde tú efectivamente puedes replicar el efecto de la materia prima. Pero hay otros que se pueden ver beneficiados, que son los productores. ¿Ya? En donde puedan verse con mayores márgenes, paguen dividendos. Entonces siempre hay un equilibrio para lo que busque el inversionista. Ahora, Ignacio, también ya pensando en todo esto, de estos vaivenes en el mercado, es lo que tú mencionabas, pero en este contexto más tan difícil en que estamos, los ahorros, mis ahorros hoy día, ¿cómo es posible protegerlo de mejor manera ante este escenario? Bueno, siempre nuestra base es la diversificación. El ahorro es una variable importante, también como tener este colchón de emergencia cuando hay eventos que uno no espera. Sabemos que la economía y la vida es cíclica, siempre hay efectos que no podemos predecir y tener ese seguro es interesante. Ya lo que viene después es el problema que genera el aumento de los precios. Entonces uno dice, ya todos ocupamos dinero. ¿Pero el dinero qué es? Es una tecnología de transacción, todos quieren bienes y servicios. Bueno, esto apunta a que esos bienes y servicios pueden ir aumentando, es decir, tu dinero vale menos para adquirirlo. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿te es suficiente mantener el ahorro a pesar de que estás perdiendo el poder adquisitivo? Quizás uno puede ver alternativas que es la inversión, que justamente hace que el dinero pueda crecer y beneficiarte en estas instancias. ¿Y en qué fijas hoy día? Bueno, ahora es siempre el componente global. Ya tenemos ahora que es efecto climático, pero tenemos geopolítica. Entonces uno dice, bien, cuando hay tensión, ¿el mercado qué mira? El mercado no mira tanto el riesgo, el mercado dice, no, veamos lo crítico. Hemos visto alza en el petróleo, estamos viendo alza en las materias primas y todo se empieza a canalizar en una divisa, que es el dólar, ya que al final es el financiamiento de todos los países. ¿Ya? Entonces tú, si necesitas proteger tus márgenes, necesitas proteger tu deuda, necesitas dólar. Y eso es un aumento en la demanda de dólar que tiende a beneficiar tanto a la moneda norteamericana como también a los productos que están denominados en esta moneda. Ya. Ahora uno ve el comportamiento del dólar y siempre dice, no, hasta aquí llegó y va aumentando. Hoy día, a la luz también de lo que está pasando, esta inestabilidad, ¿el precio del dólar debería mantenerse en niveles altos? Sí, de hecho una dinámica que vemos desde cuando se inicia la crisis subprime. De hecho, cuando se inicia con la quiebra de Lehman Brothers, vemos que es el suelo del dólar. De ahí no ha vuelto a bajar en su tendencia mundial. Entonces uno dice, sí, va a bajar, baja, pero cíclico, se recupera, y eso es justamente a la dependencia que hay en el dólar. ¿Ya? Más allá de que los gobiernos puedan acumular deuda estadounidense, se necesita para las transacciones internacionales. Al final somos dependientes de la moneda en el comercio mundial. Muy bien, Ignacio Mieres, Head of Research de XTV. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Igual. Y antes de despedirnos, queremos contarles lo siguiente, porque uno empieza a ver ya más estadísticamente, en un periodo de tiempo más extenso, los valores de las viviendas. Y da cuenta el índice de precio de la vivienda preparado por el Banco Central lo siguiente. Mire, la siguiente gráfica nos va a dar cuenta de lo siguiente y por qué se ha estancado y por qué hoy día es tan difícil acceder a la vivienda propia. Desde el año 2002 a la fecha, el valor de las viviendas se ha incrementado en un 170%. Ese es el porcentaje que ha aumentado. Pero los ingresos al 2023, en el mismo periodo prácticamente del incremento del valor, solo en un 57%. Entonces, esto claramente golpea a la hora, por ejemplo, de buscar financiamiento para una vivienda. Si la carga financiera en un crédito hipotecario, lo que significa el crédito hipotecario como carga financiera, el año 2002 correspondía a un 25%, ya nos saltamos al año 2025 y esta carga ya no es del 25%, es de lo que ustedes están viendo, casi un 40%, 39.1% de la carga financiera, es decir, de lo que tengo prácticamente ya la mitad, bueno, menos de la mitad, pero 40% de lo que yo recibo es parte de lo que tengo que destinar a pagar una vivienda y eso es muchísimo. Vamos a la siguiente lámina que nos va a dar cuenta de lo siguiente. Las tasas hipotecarias, si bien han bajado, la verdad, el anterior porcentaje de carga financiera y cómo ha subido el precio se ha incidido en que no este beneficio de carga, de disminución de tasa y un promedio en el primer semestre de 4.03, claro, no sea una herramienta que automáticamente
vaya a agilizar el mercado inmobiliario. Y la siguiente lámina nos va a dar cuenta de lo siguiente: ante estos vaivenes, también ante un contexto difícil, ante una mayor exigencia de ingresos para poder acceder a la casa propia, han aumentado los desistimientos. Es decir, yo voy, veo, cotizo, quiero comprar, pero con el cambio de condiciones digo ya, con esto no lo puedo hacer porque me exigen mucho más, y en el caso del departamento es un 22% que se han incrementado estos desistimientos, y en el caso de las casas un 17%. Entonces ya es no solo el valor, sino también una combinación de factores que van incidiendo en el mercado inmobiliario y en esta lentitud que todavía persiste, pese a que hay una mayor agilidad con algunas medidas que han estado establecidas por la autoridad. Llegamos al fin de Mercado en Vivo. Muchísimas gracias por su compañía. Que estén muy bien.